reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? ¿Te imaginas trabajar en un cementerio y que un cadáver desaparezca? Me llamo Alejandro y nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan oscuro. Nacido y criado en un pequeño pueblo de México, la vida me llevó por caminos inesperados hasta convertirme en el enterrador del cementerio local, un oficio que heredé de mi padre, al igual que él de mi abuelo. Este trabajo, que muchos evitarían, se convirtió en mi rutina diaria, mi normalidad. Aprendí a caminar entre las tumbas con respeto, a escuchar el silencio de la noche y a encontrar paz en la soledad que rodea a los muertos. El cementerio de San Lucía, mi reino de quietud, es antiguo y vasto, lleno de historias talladas en piedra y susurros llevados por el viento. La gente del pueblo dice que es un lugar de misterios, que las almas que aquí descansan a veces olvidan descansar. Yo nunca presté atención a esas historias. Para mí, eran solo cuentos para asustar a los niños, hasta aquella noche que cambió todo. Era una noche particularmente tranquila. La luna colgaba baja en el cielo, iluminando los caminos entre las tumbas con su luz mortecina. Estaba realizando mi última ronda antes de volver a casa cuando algo inusual capturó mi atención. Uno de los nichos más antiguos, perteneciente a una familia que había desaparecido del pueblo hace generaciones, estaba entreabierto. Esto era imposible, pensé, ya que yo tenía la única llave y siempre me aseguraba de que todo estuviera cerrado y en orden antes de irme. Movido por un impulso que no pude explicar, me acerqué al nicho. El aire a su alrededor estaba frío, más frío de lo normal, y un olor a tierra mojada y antigüedad se alzaba desde la oscuridad del espacio entreabierto. Con cada paso que daba, sentía cómo el silencio se hacía más denso, como si la noche misma contuviera la respiración. Al llegar al nicho, noté que la puerta no estaba simplemente entreabierta, estaba rota, como si algo o alguien la hubiera forzado desde dentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mi pecho, una mezcla de miedo y curiosidad invadiéndome. Sabía que debería irme, reportar el incidente a la policía y no involucrarme, pero la misma fuerza que me había llevado hasta allí ahora me empujaba a mirar dentro. Lo que vi en la oscuridad del nicho, iluminado solo por la tenue luna, desafió toda lógica y comprensión. Allí, acostado sobre la fría piedra del nicho, yacía un cuerpo. Pero no era cualquier cuerpo, era de una mujer, vestida con ropas antiguas que parecían pertenecer a otra época, perfectamente conservada como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Su piel no mostraba signos de descomposición, y sus labios cerrados escondían un secreto que la muerte no había logrado arrebatar. Lo más perturbador de todo era la placa en la lápida, que claramente fechaba su entierro en el año 1850. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía entender cómo era posible que, después de más de un siglo y medio, este cuerpo pareciera haber sido enterrado hace apenas días. Miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación, una pista, cualquier cosa que me ayudara a comprender lo que estaba viendo. Pero no había nada, solo el silencio del cementerio y la mirada vacía de la mujer del nicho, que parecía perforarme el alma. Sentí que debía hacer algo, que no podía dejarla allí como si nada hubiera ocurrido. Pero ¿qué podía hacer un simple enterrador ante un misterio de tal magnitud? Con la decisión apresurada que impone el miedo, cerré la puerta del nicho y corrí hacia la caseta de entrada, donde guardaba mi teléfono y los registros del cementerio. Necesitaba buscar en los archivos, encontrar alguna documentación sobre la mujer, algún registro que me diera pistas sobre su identidad y la razón de su inverosímil preservación. Mientras revisaba los polvorientos libros de registros, las horas pasaron sin que me diera cuenta. La madrugada me encontró con más preguntas que respuestas,
ninguna anotación que mencionara a la mujer de manera que explicara el enigma de su conservación. Exhausto y confundido, decidí que al amanecer iría a la policía. Ellos sabrían cómo manejar la situación. Sin embargo, el amanecer nunca trajo la claridad que esperaba. Al volver al nicho, con los primeros rayos del sol dándome el valor que la oscuridad me había quitado, encontré la puerta del nicho nuevamente entreabierta. Pero esta vez, al mirar dentro, el cuerpo había desaparecido. Solo quedaban la piedra fría y la certeza de que algo muy turbio se escondía entre las sombras de San Javier, algo que, quizás, estaba mejor dejado en paz. Pero yo, Alejandro, el enterrador del pueblo, sabía que el descanso nunca volvería a ser parte de mi vida, no mientras el misterio de la mujer del nicho siguiera sin resolverse. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. La desaparición del cuerpo me obsesionó, me atormentaba día y noche. ¿Cómo podía un cuerpo simplemente desaparecer? ¿Había sido real o el producto de mi imaginación desbordante, estimulada por años de soledad y silencio? Comencé a investigar en mis propios términos. Busqué en los registros antiguos del pueblo, hablé con los ancianos, intentando desenterrar cualquier leyenda o historia que pudiera explicar lo que había visto. La gente hablaba de muchas cosas, de pactos olvidados, de maldiciones antiguas, de amores que trascendían la muerte, pero nada encajaba del todo con lo que yo había experimentado. Las noches en el cementerio se volvieron una tortura. Cada sombra parecía esconder figuras acechantes. Cada ruido era el preludio de horrores inimaginables. Pero no podía dejar mi trabajo, no solo por la necesidad económica, sino porque algo dentro de mí necesitaba saber, necesitaba entender. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Una noche, mientras patrullaba el cementerio, vi una figura femenina de pie, justo al lado del mismo nicho del que había desaparecido el cuerpo. Mi corazón se detuvo. Era ella, la mujer del nicho, tan real y tangible como cualquier persona viva, pero con un aura que gritaba que no pertenecía a este mundo. Me acerqué con cautela, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación. Ella me miró, y en sus ojos vi una profunda tristeza y un conocimiento antiguo. «Libérame», dijo con una voz que resonó no solo en mis oídos, sino en mi alma. Esa fue la última cosa que recuerdo de esa noche. Desperté al amanecer, tendido en el suelo frío del cementerio, sin rastro de la aparición. Pensé que había sido un sueño, una ilusión creada por mi mente agotada, pero en mi mano había un objeto que no estaba allí antes. Una pequeña llave antigua, desgastada por el tiempo. No necesité pensar mucho para saber a qué pertenecía. Corrí hacia el nicho, la llave temblando en mi mano. La puerta, previamente sellada y sin signos de haber sido tocada desde la última vez que la cerré, cedió ante la llave como si estuviera esperando ser abierta por mí, y solo por mí. Dentro del nicho no había cuerpo, ni estatuillas, solo un viejo diario, desgastado por el tiempo pero preservado contra los elementos. Lo abrí con manos temblorosas y lo que encontré dentro fueron las memorias de una vida pasada, una historia de amor y traición, de pactos oscuros y maldiciones echadas en momentos de desesperación y dolor. Cada palabra escrita en ese diario me absorbía más y más en la historia de la mujer. Una historia que de alguna manera había cruzado las barreras del tiempo para encontrar su final en mí. Sabía lo que tenía que hacer. La respuesta, la solución al misterio, estaba en esas páginas, en las palabras de una mujer cuya alma no podía descansar. Pero justo cuando las piezas comenzaban a encajar, cuando la verdad estaba al alcance de mi mano, escuché pasos detrás de mí. Al darme la vuelta, me encontré cara a cara no con fantasmas del pasado, sino con la fría realidad del presente. La policía del pueblo, alertada por alguien que me había visto merodeando el cementerio en horas intempestivas, había venido a arrestarme. Mi descubrimiento, mi obsesión, todo quedó relegado a segundo plano ante la sospecha y el miedo de los vivos.
Ahora, mientras escribo esto desde una celda, solo puedo esperar que alguien, algún día, termine lo que he empezado y libere a la mujer del nicho de su eterno tormento. Porque sé que ella sigue allí, esperando, y la llave de su liberación, tanto literal como figurativamente, está ahora lejos de su alcance, perdida en la maraña de sospechas y miedos humanos. Mis días en la celda pasaron lentamente, un torbellino de recuerdos y revelaciones girando en mi mente. Pero fue una visita inesperada la que cambió todo. Un día, el joven sacerdote del pueblo, a quien apenas conocía, vino a verme. Traía consigo el diario que había encontrado en el nicho, ahora considerado como evidencia, pero milagrosamente entregado a él por un policía que sentía que contenía más que simples palabras. El sacerdote se sentó frente a mí, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y fascinación. «He leído esto», comenzó, deslizando el diario entre las rejas. «Y creo que entiendo no solo lo que ocurrió hace siglos, sino lo que está ocurriendo ahora». Procedió a revelarme su descubrimiento. La mujer del nicho, según el diario, había sido una curandera, acusada de brujería y condenada injustamente por un pueblo envuelto en el miedo. Su amor, un joven del pueblo, le había prometido liberarla, pero la traición y la muerte lo alcanzaron antes de que pudiera cumplir su promesa. La llave, la misma que encontré, había sido forjada como parte de un pacto para liberar su alma, pero se había perdido en el tiempo, dejando su espíritu encadenado a este mundo. «Pero eso no es todo», continuó el sacerdote, bajando la voz como si temiera ser oído por los mismos muros. «Creo que tú eres la reencarnación de ese joven. Las almas no descansan, Alejandro, y el amor, el verdadero amor, trasciende la vida y la muerte». Quedé sin habla. La idea parecía descabellada, pero en mi corazón algo resonó como una campana clara. Todo lo que había experimentado, la atracción inexplicable hacia el nicho, la conexión con el diario y la mujer, ¿podría ser verdad? El sacerdote me dejó con una última pieza del rompecabezas, una vieja fotografía desgastada por el tiempo, encontrada entre las páginas del diario. Era la imagen de la curandera y su amado, y para mi asombro, el joven se parecía inquietantemente a mí. «La justicia puede tomar muchas formas», dijo el sacerdote antes de irse. «Y tal vez, solo tal vez, el propósito de tu vida haya sido completar un ciclo, corregir un error histórico y liberar dos almas condenadas por el miedo y la ignorancia». Después de esa visita, las piezas del rompecabezas de mi vida empezaron a encajar de una manera que nunca había considerado. La historia de amor, traición y redención trascendía el tiempo y me había elegido para completarla. Aún encerrado en esa celda, me sentí por primera vez libre, entendiendo que mi destino estaba ligado a algo mucho más grande que yo. Y aunque el futuro era incierto, sabía que había una luz al final del túnel, no solo para mí, sino para la mujer que había esperado siglos por su liberación. La historia se esparció, misteriosamente, más allá de las paredes de mi celda, y la noche antes de mi juicio, el nicho fue abierto una vez más. Esta vez, sin embargo, no se encontró nada dentro. La mujer del nicho, al igual que el peso que había llevado en mi corazón, había desaparecido. Fui liberado al día siguiente, con más preguntas que respuestas, pero con una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y el amor que trasciende ambos. La justicia del hombre me había juzgado, pero la justicia del universo me había absuelto, permitiéndome cerrar un capítulo que había comenzado mucho antes de que naciera. Y así, mi historia termina aquí, pero sé que en algún lugar, la de ella continúa, finalmente libre. Y aunque nuestros mundos ya no se cruzan en las noches claras, cuando la luna brilla sobre el viejo cementerio de San Javier, no puedo evitar sentir que no estamos tan lejos después de todo. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato.
Recuerdo aquella noche como si hubiera sido ayer, aunque hayan pasado ya varios años. Tenía 16 y vivía en un pequeño pueblo donde no había mucho que hacer, especialmente para un grupo de adolescentes inquietos y ávidos de aventuras. Mis amigos y yo solíamos reunirnos para contar historias de miedo, historias que a menudo terminaban con la propuesta de comprobar su veracidad. Eso nos llevó a aquella noche en particular al viejo cementerio de San Andrés, lugar de muchas de nuestras historias y leyendas locales. Era la típica noche de verano, cálida y ligeramente húmeda, lo que le daba un toque aún más espeluznante al ambiente. Habíamos escuchado rumores sobre una tumba en particular, la de un hombre que, según decían, había sido un brujo en vida. La osadía mezclada con la estupidez juvenil nos impulsó a investigar. Armados con nada más que linternas y una dosis considerable de falso valor, cruzamos la puerta de hierro que crujía con cada movimiento, como si protestara por nuestra presencia. La luna llena nos daba suficiente luz para ver los contornos de las lápidas y mausoleos que se erguían como silenciosos guardianes de los secretos del pasado. Nos burlábamos y reíamos, tratando de ocultar el nerviosismo que realmente sentíamos. Allí estábamos, los 5, parados justo en la entrada del viejo cementerio de San Andrés, cada uno tratando de ocultar el temblor en sus voces con bromas y risas forzadas. La luz de la luna bañaba las tumbas en un brillo etéreo, haciendo que las sombras parecieran bailar alrededor de las lápidas desgastadas y los ángeles de piedra que parecían observarnos con una mirada acusadora. Jorge, el más valiente o imprudente del grupo, fue el primero en avanzar, con una linterna que parecía demasiado débil contra la oscuridad que engullía el lugar. Detrás de él íbamos los demás. Ana, siempre la racional, tratando de convencernos y a sí misma de que era solo un cementerio, nada más. Luis, que no quería admitir que preferiría estar en cualquier otro lugar. Marta, con su curiosidad de escritora, anotando todo en su pequeña libreta, y yo, preguntándome en silencio cómo había acabado ahí. Caminamos por la senda principal, evitando cuidadosamente mirar directamente a los ojos de las estatuas que nos vigilaban, como si pudieran despertar en cualquier momento. El único sonido era el crujido de nuestros pasos sobre la grava y el susurro ocasional del viento que se colaba entre los árboles, haciendo que las hojas susurraban secretos antiguos. Al llegar a la tumba del supuesto brujo nos detuvimos. La atmósfera alrededor de ese lugar era visiblemente diferente. El aire se sentía más pesado y una bruma tenue se enredaba alrededor de las piedras como dedos fantasmales. La inscripción en la lápida estaba erosionada por el tiempo, las letras apenas legibles bajo la capa de musgo y oscuridad. De repente, un viento frío barrió el cementerio, apagando la luz de nuestra única linterna funcional. Nos encontramos sumidos en la oscuridad, rodeados por la noche y el silencio de los muertos. Ana intentó encender de nuevo la linterna, pero sin éxito. Fue entonces cuando los sonidos comenzaron, casi imperceptibles al principio, como el lejano eco de pasos en tierra seca. Nos agrupamos buscando seguridad en la cercanía de los demás, mientras los pasos se acercaban cada vez más claros, más decididos. Marta susurró algo sobre espíritus del más allá, pero su voz se perdió en el creciente murmullo que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Y luego, todo se quedó en silencio. El viento cesó, los pasos se detuvieron, y por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Fue en ese instante de quietud total cuando el grito desgarró la noche, un grito que no parecía humano, lleno de dolor y furia, resonando entre las tumbas y sacudiendo nuestros corazones. El pánico nos golpeó como una ola. Corrimos sin dirección, alejándonos de la tumba, de los gritos, de la oscuridad que parecía perseguirnos.
No nos detuvimos hasta que las luces del pueblo se hicieron visibles, guiándonos como un faro hacia la seguridad. Una vez en casa, con las puertas cerradas firmemente detrás de nosotros, tratamos de reírnos de nuestra aventura, de convencernos de que había sido el viento, un animal, cualquier cosa menos lo que nuestros corazones sabían que era verdad. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. Me revolví en la cama, incapaz de encontrar el sueño, la imagen del cementerio y el eco de aquel grito desgarrador persiguiéndome cada vez que cerraba los ojos. Mis amigos también estaban inquietos. Lo sabía porque nuestros mensajes no dejaron de cruzarse, buscando explicaciones racionales que ninguno de nosotros realmente creía. A la mañana siguiente, bajo la luz del sol, el miedo de la noche parecía menos palpable, pero la intriga y el misterio seguían ahí, como una sombra que el día no podía disipar. Decidimos reunirnos en el café del pueblo, un lugar cálido y lleno de vida que contrastaba fuertemente con la oscuridad del cementerio. Sentados alrededor de una mesa, con tazas de café humeante entre nuestras manos, compartimos nuestras versiones de los acontecimientos, cada relato agregando una capa más de misterio y temor a la historia. Fue entonces cuando Marta, que había estado más callada de lo habitual, sacó su libreta y leyó lo que había anotado la noche en el cementerio. Eran detalles que en el momento nos habían pasado desapercibidos. Una figura que parecía observarnos desde lejos, una fría caricia en su hombro que pensó que había sido el viento, un murmullo casi imperceptible que acompañó los pasos que nos persiguieron. Al escuchar sus palabras, una nueva ola de escalofríos recorrió mi espina dorsal. Había algo más allí con nosotros esa noche, algo que no estábamos preparados para entender. Jorge, que siempre había sido el más escéptico del grupo, propuso una idea que inicialmente nos pareció absurda: volver al cementerio de día, investigar la tumba sin nombre, buscar respuestas. La idea de regresar al lugar de nuestro terror nocturno nos llenó de pánico, pero también, debo admitir, de un irresistible deseo de saber. Así que, armados esta vez con la luz del día y una cámara, regresamos al cementerio de San Andrés. El lugar, bajo el sol brillante, parecía menos amenazante, y por un momento me permití creer que todo había sido producto de nuestra imaginación. Pero esa creencia se desvaneció tan pronto como llegamos a la tumba. Allí, en el suelo frente a la lápida, yacía mi chaqueta, la misma que había llevado la noche anterior y que estaba segura de haber dejado en casa. Pero no era solo eso. Sobre la lápida, claramente visible contra la piedra, había marcas de manos, como si alguien, o algo, hubiera intentado escapar de la tumba. Las fotos que tomamos ese día no mostraron nada fuera de lo común, ninguna figura acechante ni presencias sobrenaturales. Pero la sensación de estar siendo observados, de no estar solos, nunca nos abandonó. Y aunque las imágenes no revelaron nada, cuando revisamos la grabación de audio, escuchamos algo que heló nuestra sangre, un susurro apenas audible, repitiendo una y otra vez una sola palabra: vuelve. Esa fue la última vez que visitamos el cementerio de San Andrés. Guardamos el secreto entre nosotros, un lazo inquebrantable forjado por el miedo y la incredulidad. La vida continuó, como suele hacer, pero las sombras que esa noche dejó en nuestras vidas nunca se disiparon del todo. Y aunque he intentado convencerme de que no hay nada en la oscuridad que no esté allí a la luz del día, en las noches cuando el mundo duerme y el viento susurra entre los árboles, no puedo evitar preguntarme qué era lo que quería que volviéramos a encontrar. Los años han pasado desde aquella experiencia en el cementerio de San Andrés, pero el tiempo no ha borrado la huella de aquel misterio en mi vida ni en la de mis amigos. Nos dispersamos, cada uno siguiendo su propio camino, pero el lazo que se formó entre nosotros esa noche permanece indeleble, una marca silenciosa de nuestro encuentro compartido con lo inexplicable. Y así concluye nuestra inquietante historia.
Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.